pero para no terminar muy tarde, empecemos. Les doy bienvenida a todas y todos a nuestra tercera sesión del seminario de investigación CHIC, que tiene como nombre en esta oportunidad Conservación Biocultural en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, una aproximación inter y transdisciplinaria. Hoy día tenemos la sesión liderada por Rodrigo Villa, investigador. Según él dice que ya no es un investigador joven, entonces un investigador ya no tan joven. Efectivamente. Del Centro de Investigación Gaia Antártica, del SIGA, de la Universidad de Magallanes y por supuesto del CHIC. Y voy a dejar con ustedes a Juan Carlos Aravena, quien nos va a hacer por favor, un marco, digamos, de cómo se enlaza la investigación de Rodrigo con nuestro centro de investigación CHIC. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Paula. Y bueno, Rodrigo Villa es conocido por la mayoría de los que están acá. Una reseña de él: estudió en la Universidad de Talca, su pregrado, los posgrados lo hizo en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias. Tuvo una estadía de una semana, creo, en la Universidad de Stanford y desde ahí dice que es su alma mater. Eh, Forma parte del Centro de Investigación Gaia Antártica, del Instituto de la Patagonia, de la Universidad de Magallanes, del Centro CHIC, por supuesto. Rodrigo ha estado vinculado a la sublínea de bosques, pero en realidad él tiene una labor más transversal en el CHIC, haciéndose cargo de varios de las necesidades de nuestro centro, becas, en fin, es Becas. multipropósito. Becas y becas. No, multipropósito, ha tenido que ver con otras. Entonces excede lo que es una sublínea, yo diría. Em, pero claro, su investigación ha estado centrada en temas paleo, en particular el uso del polen como proxy ambiental para la reconstrucción de la vegetación y el clima de las últimas decenas de miles de años. Él, por varias décadas ya ha formado parte de uno de los grupos más productivos, yo diría, del país en términos de paleoclima, asociado a grupos en la Universidad de Chile y afuera. Y, y entonces nos va a mostrar hoy día su investigación pasada, presente y futura, dado que se acaba de adjudicar un Fondesit por 4 años en ambientes subantárticos. Así que esperamos tener una muy provechosa charla hoy día con él. Así que adelante, colega. Gracias, Juanca. Buenas tardes a todos. Pau, eso. Ya. Eh, Titulé esta presentación como Isla Navarino como centinela de cambios climáticos y ambientales del pasado, para hacer énfasis más bien en demostrarles cuán relevante es esta área para entender la evolución climática del planeta. No tan solo a nivel local, sino también a nivel global, porque estamos en una región que la pertinencia de su evolución tiene relevancia a nivel planetaria. Eh, Así que voy a hablar cosas generales y poco a poco vamos a ir introduciéndonos hacia el tema del trabajo la publicación que ustedes leyeron y que salió hace poquito tiempo atrás. Es de este año, 2026, el trabajo, así que es muy, muy reciente. Entonces, lo primero es mostrarles esta figura que es muy relevante y ha sido la figura marco en el cual toda la comunidad científica a nivel internacional ha estado discutiendo los últimos
30, 40 años, y que tiene que ver con el proceso de calentamiento del planeta Tierra. Pueden hacer preguntas, interrumpan nomás, si no puedo hablar y puedo hablar muy rápido. Eh, y lo que ven acá entonces es la diferencia de incremento de temperatura respecto a un promedio global y desde el año 1850 hasta el año 2025, es decir, hasta el año pasado. Y lo que uno ve es que a partir de la década de 1970 hemos tenido un aumento gradual, pero sostenido en el tiempo, de aumento de las temperaturas globales, ¿ya? Y esto ha emergido, en la literatura lo han llamado como la paradoja moderna, porque los científicos ligados a mi área en particular, que es paleoclima, han dicho que para comprender la fenomenología del cambio climático futuro, debemos entender que el pasado es la clave para entender lo que se nos viene en el futuro. Es decir, buscar algún análogo en el pasado que pueda representar los escenarios de cambio futuro, pensando solo en clima. Sabemos que el cambio climático actual es multifactorial, es multidisciplinario. Por lo tanto, todas las líneas de investigación deben converger para entender estos distintos escenarios y sus consecuencias de cambio climático. Y una de las cosas más importantes dentro de este contexto tiene que ver con lo que se muestra en esta diapositiva, que tiene que ver con la evolución de la presión parcial atmosférica del CO2. ¿Ya? Y lo que ven acá es un registro del CO2 atmosférico, tomado en registros de Antártica de testigos de hielo para los últimos 800.000 años, y lo que muestra la figura es que, independiente de estas variaciones menores que hay en el interior de todo este periodo, el nivel máximo alcanzado durante los últimos 800.000 años, excepto este periodo actual, nunca superó eh, las 300 partes por millón, excepto durante el último siglo, que pasamos de niveles de 300 partes por millón a, en la actualidad, sobre 400 partes por millón. Entonces, nunca en los últimos 800.000 años habíamos tenido tanto CO2 como tenemos ahora. Y eso es una cuestión muy particular para nuestro planeta. Por otro lado, esta figura nos muestra la evolución de la población global de seres humanos en el planeta durante los últimos 10.000 años. Y lo que se ha enfatizado en la literatura es que durante los últimos 200, 300 años, el incremento de la población ha sido de tal magnitud que no hay ningún otro referente previo, digamos, en estos incrementos. Perdón. Y aquí puse cuando la llegada de Colón a América, más o menos está por acá, había muy poca población, pero de ahí en adelante, los últimos 500 años, fíjese cómo ha ido la curva de incremento, y en particular durante el último siglo, el incremento sostenido de la población, que es uno de los principales problemas que tenemos actualmente en el marco y en el contexto del cambio climático actual. Ya, hay algunos puntos que marcan ahí eh, la historia, digamos, el inicio del reggaetón, cuando Chayanne comenzó a cantar o cuando los Beatles también empezaron a cantar, por si había algún cambio impulsado por la música en cuanto a reproducción humana. Ya, entonces tenemos tres problemas: tenemos humanos, tenemos CO2 y tenemos el aumento de la temperatura como principales ejes del cambio climático. Y sigue este tema siendo tan importante que posteé aquí algo que salió hace poco en ANID, que este es el llamado a la postulación a becas doctorado a nivel internacional de Becas Chile, y que eh, uno de los ejes de desarrollo sigue estando acá abajo. Se ve mi puntero, Paula, ¿no? Sí. Ya, ok. Sí, Cambio se ve. climático, ya. Entonces, están dando becas para que la gente estudie
sobre cambio climático. Y en línea con eso, este año tenemos, ahora en mayo, como saben ustedes, el desarrollo de la cuarta conferencia internacional del CHIC, que tiene que ver con centinelas de cambio climático. Así que lo que estamos haciendo en nuestro centro está alineado también con las políticas nacionales de desarrollo en cuanto a estas temáticas. Espérate, vi que había algo en el chat. Ya, Era yo, Rodrigo. ya, Sí. ya, eso, ya. Entonces, para entrar en el tema ahora, ¿por qué esta área es tan importante para estudiar el cambio climático? Tiene que ver con que, desde mi perspectiva, por supuesto, constituye un laboratorio natural clave para la reconstrucción de paleoambientes y cambio climático. Y están desglosados estas visiones. ¿Por qué? Por un lado, al sur de los 47 grados de latitud sur, es la única masa continental en el hemisferio sur. Y es la que está más cercana a, eh, a Antártica. Por lo tanto, si uno tiene preguntas sobre ambientes o de cualquier pregunta asociada a ambientes terrestres y acuáticas, n- no hay otro lugar en el hemisferio sur a estas latitudes que pueda ayudar a contestar esas preguntas. Por lo tanto, somos el único trozo de continente que está en ese lugar. Además, esta zona tiene numerosos campos de hielo y glaciares, y por lo tanto uno podría entonces preguntarse cómo varían los glaciares con el cambio climático. ¿Dónde lo pueden hacer? Solamente en este sector nuevamente, porque es aquí donde está esta fuente de información. Por otro lado, el proceso de colonización eh, chileno-europeo o europeo-chileno es el más tardío en el país, y además es la zona que tiene la menor densidad poblacional. Y eso es súper importante cuando uno está trabajando con registros para reconstruir la historia, porque precisamente la llegada de los colonos perturbó o ha perturbado todos los ecosistemas terrestres y acuáticos, y por lo tanto los registros están sesgados durante lo último, en otras latitudes, durante los últimos 500 años. Por lo tanto, si uno quiere entender la variabilidad climática actual en un contexto más amplio, en escalas temporales más altas, más largas, tiene que ir a latitudes donde la señal humana esté más disminuida. Por lo tanto, también tenemos eso en estas regiones. Tenemos una señal más pura sobre cambio climático. Por otro lado, Hugo, ¿dijiste algo? No, Rodrigo, no. Ya, perdón, ya. Entonces, otro aspecto, yo trabajo con vegetación, ya lo mencionó Juan Carlos, trabajo con polen fósil, y uno de los aspectos interesantes de la vegetación en estos sectores es que existe un gradiente oeste-este de vegetación y precipitaciones. Y en esta figura muestra la distribución de la vegetación actual en esta zona del continente, y las líneas corresponden a las isoyetas corresponden a un reanálisis que realizó en su tesis doctoral uno de nuestros estudiantes, y que muestra cómo hacia la zona más archipelágica de esta región están los más altos montos de precipitación anual, y que disminuyen abruptamente hacia el este. Y pasamos de montos de 4.000, 5.000 milímetros a 500 en menos de 200 kilómetros, menos de 100 kilómetros. Y de acuerdo a algunos colegas climatólogos, es uno de los gradientes más abruptos que existen en el planeta hoy en día en términos de cambios de precipitación y de vegetación. Entonces ahí uno puede ver hacia la zona más, hacia el Pacífico, la dominancia de las tundras magallánicas, seguido por el bosque húmedo o siempre verde, el bosque deciduo de Lenga y Ñirre, y después la estepa magallánica. Y por lo tanto, nos ofrece la oportunidad de trazar hacia el pasado la ocurrencia de cualquiera de estas unidades y saber de inmediato si las condiciones eran húmedas, si eran más frías o eran más secas, frías o más cálidas. ¿Ya? Entonces, esto es un gradiente muy importante. Y como les mencioné,
es la zona que fue más tardíamente colonizada y por lo tanto los sistemas están mucho menos perturbados y podemos acceder a una señal limpia cuando uno quiere ver el cambio climático a escalas mayores que la ecológica. Por otro lado, tenemos, y todos los que están en la región sienten a diario los vientos del oeste, y los vientos del oeste en esta región son claves para entender la fenomenología del cambio climático y como es la única fuente de precipitaciones que tenemos, podemos trazar directamente a partir de la vegetación su variación a través del tiempo. En el contexto del sistema climático global, los, eh, mm, los vientos del oeste influencian los patrones de precipitación a gran escala en las latitudes medias. Tomen en cuenta que todo el desarrollo de lluvias de Chile desde los 30 grados hacia el sur dependen de estos vientos en su movimiento anual norte-sur. Están relacionados con la ventilación del CO2 del océano austral y se ha propuesto entonces que estos vientos son conductores de cambio a nivel global. Y por lo tanto, entender su variación es, es muy importante ver qué está ocurriendo y qué señal tenemos de estas latitudes. Y lo que se ve en este esquema de abajo, lo que está son correlaciones entre la intensidad del viento y las precipitaciones para un punto que está para Punta Arenas. Y esto muestra que a mayor intensidad es mayor la precipitación. Entonces, viendo variaciones de precipitación asociadas a la vegetación, podemos trazar la historia de los vientos del oeste y ver cómo está comparando, digamos, con otros registros, ver qué está ocurriendo en el resto del mundo y ver cómo estos vientos están conduciendo entonces los cambios climáticos a escala global. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todos siguen? Ya, muy bien. Sí. Rodrigo, Jaime, no sé si quieres hacer tu pregunta, pero tenía una pregunta, Jaime Tojeda. Tenía Pregunta una, nomás, Jaime, mira que se me seca la garganta y... pero tenía una pregunta, igual ya era más de lo que Como de, dijiste anteriormente, que hace un tiempo había un debate de que el número poblacional de la humanidad era un forzante del cambio climático versus que en realidad una cosa es el número de la población y otra cosa es la tasa de consumo de una fracción de la humanidad que ha aumentado y eso es en realidad un forzante más poderoso que el anterior incluso. Entonces, eso quería Sí, ponerlo y qué opinas sobre eso. Igual es de lo que dijiste al principio, por eso no había interrumpido. sí, no, está bien. Pero tú tienes razón, tiene que ver con la tasa de consumo. Hay algunos trabajos, están en telejuicio, pero han propuesto, por ejemplo, el impacto de la llegada de Colón a las Américas, ¿ya? Y la depoblación que eso involucró. Se ha estimado que la llegada de los colonos europeos, digamos, con el alcohol, con la enfermedad, qué sé yo, condujo una depoblación del continente de un 90%, según algunas estimaciones, lo que es gigantesco. Y eso produjo un descenso en los niveles de CO2 a nivel global, y eso además produjo un leve enfriamiento global, solo considerando ese rasgo. Por lo tanto, en ese sentido tú tienes razón, Jaime. Hay una tasa de consumo humana que es importante. ¿Estamos? Ya. Para seguir con este tema y dejarlo hasta aquí, perdón, es esta otra presentación. Ya. Este autor, Tocqueville, propuso que existe una íntima relación entre la variación de los vientos del oeste, acá está la posición que tenían los vientos del oeste a nivel eh, cuando estaba ambientes glaciales y ahora en ambientes interglaciales, eh, durante las épocas glaciales, que ya voy a hablar un poquito más de eso,
estaban mucho más al norte, mientras que en la actualidad y en los momentos más cálidos, los vientos del oeste se mueven hacia el sur. Eso tiene una importancia muy, muy, eh, estoy buscando el adjetivo adecuado, pero es muy relevante porque lo que hace que los vientos del oeste estén más activos, más hacia el sur, en el marco del océano austral, hace que el sistema de corriente sea más activo. Y al hacerlo más activo, está haciendo que corrientes oceánicas bajen también y saquen CO2 del fondo del océano y lo tiren a la atmósfera, siendo una bomba de CO2 en la actualidad. Entonces, ¿cómo varía esto a través del tiempo? Es algo que debemos entender para comprender bien cómo esta corriente está contribuyendo al desarrollo del cambio climático actual. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, desde esta perspectiva, esta zona es ideal y es un laboratorio natural porque nos muestra resultados de experimentos naturales que han ocurrido en el pasado. En cuanto a modificación de los vientos del oeste y la historia de la vegetación. Ya, sigamos con la historia más general todavía. Eh, este gráfico muestra las variaciones de oxígeno 18, una vez más de testigos de hielo antártico, y que son tomados como un paleotermómetro, básicamente. Y nos muestran cómo Antártica ha estado pasando por fases que son un poco más frías, bastante más frías y un poco más cálidas, en este caso durante los últimos 500.000 años, esta gráfica. Y en rojo muestra incrementos de temperatura, o sea, los valores que son un poco más negativos, y si son valores más positivos, indican enfriamiento. Una característica del Pleistoceno, de las edades de hielo de los últimos 500.000 años, es que las edades de hielo tuvieron una duración de 100.000 años y que estos periodos fueron interrumpidos por periodos cortos de calentamiento, periodos más cálidos, que son llamados interglaciales. Y eso ocurrió de manera sistemática durante los últimos 500.000 años. Y nosotros estamos acá, aquí dice presente interglacial, también llamado Holoceno, y una característica de este proceso de enfriamiento es que al sistema le toma desde que comienza el enfriamiento acá arriba, por ejemplo, hasta que llega a la mínima depresión de las temperaturas, le toma 100.000 años. Sin embargo, llegar a temperaturas cálidas, o sea, el sistema responde una vez que sale de esta fase glacial para llegar a una fase interglacial, le toma, es variable, pero geológicamente son mucho más rápidos y le toma menos de 10.000 años. Esta, aquí hay algunos términos que son interesantes. La máxima depresión de las temperaturas está relacionado con el último máximo glacial y el periodo que va desde que termina este periodo hasta que se alcanza el máximo de temperatura. Estos son 18.000 años atrás, estos son casi 12.000 años, se conoce con el término de la última terminación. Y, y este periodo es súper interesante porque pasamos de un mundo glacial con una circulación atmosférica particular a un mundo interglacial que tiene otro sistema atmosférico de circulación, ¿ya? Por lo tanto, entre estos extremos, incluyendo todo lo que está acá en el océano, podríamos encontrar algún análogo que nos diga, mira, bajo este escenario vamos a estar bajo estas condiciones ambientales, ¿ya? Así que bajo ese contexto se desarrolla lo que yo hago en términos de investigación. Y durante la última glaciación, los hielos se extendieron y cubrieron gran parte del territorio. Y esta es una animación que me prestaron y que muestra cómo creció el hielo, la sábana de hielo patagónica, y que cubrió al sur de Chiloé desde el Océano Pacífico hasta el margen oriental de los Andes, llegando a cubrir hasta los Grandes Lagos. Lo pueden ver ahí, todos los Grandes Lagos son
márgenes de término de este glaciar. ¿Ya? Se ha estimado que las temperaturas globales durante esta época fueron más bajas que, o sea, fueron 8 grados más bajo que la temperatura promedio actual. Eh, y para que el mundo se cubra de hielo, el agua tiene que salir de alguna parte, y es del océano. Y durante este momento de máxima extensión de hielo, los niveles de mar eran 140 metros más bajo que el actual. ¿Ya? Por lo tanto, la configuración territorial era un poco distinto. Aquí vemos en plano, digamos, eh, esto es un esquema que está publicado en el libro Los Tres Descubrimientos que editó Ricardo, eh, y que marca entonces los márgenes del hielo durante la última glaciación, incluyendo acá Isla Navarino, que está parcialmente cubierta por hielo. Aunque eh, la zona que tiene menos estudios es precisamente esta. ¿Ya? Hay muy pocos estudios. Y estamos, ahora como dijo Juan Carlos, acabamos de obtener un Fondesit nuevo que queremos abordar este tipo de cosas. Y para ser un poco más interesante, estos son resultados de modelaciones de Wolf, que son recientemente publicados y que muestran el grosor de la capa de hielo en distintos lugares de la zona austral. Y lo muestro porque en rojo marca al menos 3,5 kilómetros de espesor de hielo. Y tanto en la zona del Estrecho Magallanes, Punta Arenas, como acá en la zona de Navarino, el hielo tenía un espesor de al menos 3 kilómetros. 3 kilómetros es harto, son hartas cuadras juntas. Entonces tienen que mirarlo verticalmente. Y eso genera un peso también sobre la corteza terrestre. Más encima, habiendo poco, eh, menos cantidad de agua en el sistema, parte de las plataformas quedaron emergidas. Sin embargo, la contribución de agua líquida a- al sistema global no fue tanto la del de nuestro campo de hielo patagónico, y lo que se estima es que el derretimiento del hielo patagónico contribuyó a 1,38 metros del nivel global. ¿Ya? Hay otras contribuciones más importantes. Antártica contribuyó con al menos 10 metros, Norteamérica con muchos metros de volumen de agua a nivel global, porque era mucho más grande. Ya, y esto es lo que le estaba mencionando, y por eso es tan interesante, encuentro yo, esta área. Durante el último máximo glacial, los niveles de mar fueron más bajos, y eso dejó parte de la plataforma continental expuesta, emergida. Y eso trae varias consecuencias. Y a medida que se derritió el hielo, eh, el nivel del mar también iba subiendo, y paulatinamente fue rellenando con agua todo este material, todas estas zonas que estuvieron emergidas. De hecho, Cabo de Horno y Navarino estaban conectados, como lo pueden ver acá, hace unos 15.000 años, y el canal Beagle no existía porque estaba bajo el nivel del mar todavía. Eh, y tengo otra más de esta, y ya. Y acá traje esta, desde, del mismo autora. Nótese el nombre del autor, debe ser terrible trabajar con él. Es de apellido Sangrando, así que debe ser poco apropiado trabajar con él en terreno. Ya, pero miren, hace unos 14.000 años las tierras estaban emergidas, por lo tanto Navarino, Picton, Nueva y Lennox eran parte del mismo territorio, y el canal Beagle, como conexión oceánica, comienza o está activo solo a partir de los últimos 10.000 años o 9.500 años. Y eso es súper interesante. Por lo tanto, todo el desarrollo de biota marina es muy posterior.
el desarrollo de vegetación, quiero volver a esta, eh, de vegetación también, si esto estuvo cubierto por hielos abundantes y grandes capas macizas, digamos, de 3,5 kilómetros de espesor. Entonces, salen un montón de preguntas solo de esta situación y que hemos tratado de abordar en distintos proyectos. Y ahí están listados varias preguntas que mo- eh, están guiando el proyecto nuevo que acabamos de obtener. ¿Cuándo, qué tipo y de dónde venía la vegetación que colonizó el paisaje recién deglaciado durante la última terminación glacial? O sea, termina la glaciación, se retira el hielo y comienza la vegetación a colonizar el paisaje. ¿De dónde venía? ¿Quiénes eran? ¿Qué tipo? ¿Era la estepa? ¿Era vegetación altoandina la que llegó? ¿Cómo se produce ese proceso? ¿Cuándo expanden los árboles? ¿O cuándo se estableció la vegetación arbórea en los Andes? El proceso fue, por ejemplo, en la pregunta 4, ¿este proceso de colonización vegetal fue gradual, fue abrupta o fue escaladamente ocurriendo? ¿Cuándo se establece la actual vegetación moderna y el gradiente climático? ¿Siempre tuvimos el mismo gradiente climático o no? Tampoco lo sabemos. Bueno, la pregunta obvia, porque tiene que ver con los vientos del oeste de mi proyecto, ¿cómo ha variado la influencia de estos vientos durante los últimos 18.000 años, básicamente? ¿Cuál ha sido la influencia del fuego, volcanismo en la región? Y si es que hay impacto de otro tipo de variabilidad climática en este campo, en este caso es la variación del modo anular del sur en estos ambientes australes. Bueno, todo este tipo de preguntas emergen a partir de una cuestión gráfica, digamos, de entender qué es lo que ha pasado y ver cómo esto repercute entonces en esto que llamo el laboratorio natural subantártico, en el contexto de cambio climático. Esta es una tabla que construí para el proyecto Fondesit, que muestra un resumen de las interpretaciones acerca de los vientos del oeste durante los últimos 17.000 años. Y hay distintos autores que han propuesto si los vientos fueron más fuertes, si fueron igual que ahora, o más débiles, o hay variabilidad. Y hay momentos en que los autores no nos hemos puesto de acuerdo, po. Eh, por ejemplo, entre este periodo, 12.800 y 11.700 mil años antes del presente, hay autores que proponen que hubo un cambio muy hacia el sur de los vientos del oeste, ya, un cambio hacia el sur. Esto va por rangos latitudinales. Después, otros autores, dos, o sea, yo digo que acá en Patagonia Centro, en la zona de Coyhaique, los vientos estuvieron fuertes, mientras que otros autores han propuesto que en la zona austral los vientos fueron débiles. Y como es una banda latitudinal, debemos entender cómo se está moviendo la banda. O sea, se mueve hacia el norte, se mueve hacia el sur, se contrae o se expande. Tiene que ver con esto. Entonces, a comienzos del Holoceno, perdón, debo tomar un poco de café. Eh, en la zona de los lagos estaban débiles, en la zona de Coyhaique estaban débiles, pero en la zona austral se ha propuesto que estaban débiles, acá había una mínima intensidad, estaban débiles y estaban en una posición extremadamente austral, probablemente más al sur de Navarino, y otros han propuesto que estaban reforzados. Entonces, entender esto es clave para entender la variación latitudinal de los vientos del oeste en esta zona. Por eso esta zona nos permite abordar eh, estos problemas, estos problemas sobre la intensidad, cambio en la intensidad de los vientos del oeste y variabilidad latitudinal en la posición de los vientos del oeste. Ya, ahora, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Si son preguntas. Sí, hay una pregunta, Rolly. Ya,
Mira, Raúl, interesante pregunta porque hay varias maneras de explicar que los vientos sean débiles. Uno es que el gradiente termal entre el trópico y el polo se relaje y eso hace que los vientos puedan extenderse latitudinalmente y eso hace que sean débiles. Eh, Otra manera de verlo es que movimientos anuales de los vientos hagan que los vientos estos sean más débiles y estén más desplazados hacia el sur, sin que necesariamente la parte tropical esté más fortalecida. Si bien es cierto, uno siente que los vientos son fuertes, en particular en Cabo de Hornos, eh, en la actualidad sabemos que los vientos de los últimos 50 años han estado en un modo más al sur y un poco más débiles. Entonces, no es claro, o no sabemos todavía, cómo sería una condición que fueran muy fuertes y estuvieran concentrados en Cabo de Hornos. Lo que dice los análisis es que si hay más viento es más húmedo, ¿ya? Pero también eso incluye toda una dinámica de regeneración de los bosques. Está la Flavia y está la Silvana. La Silvana primero vi que levantó la mano, después Flavia. Gracias, ¿me escucha? Sí, Sí. Eh, un poco como con la misma pregunta, porque igual pasa que la percepción o que se repite es que en los últimos 50 años como que el viento se ha intensificado, o sea que es más fuerte y es más, claro, que las rachas son más fuertes y que dura más tiempo la época de vientos. Ese es como que un discurso que he escuchado. Por ejemplo, no sé, los agricultores que aprendieron acá desde chico a trabajar, ¿cierto? Con su padre, abuelo, y que ahora tienen invernaderos, por ejemplo, visibilizan que actualmente es más difícil tener invernadero por el tema de los vientos. Entonces así van como mm, midiendo un poco el tema. Entonces igual es raro esto de percepción con lo que dicen los datos. No sé cómo ahí se puede como, no sé, analizar eso. sí, de acuerdo. Nosotros podemos hacer un cierto nivel de interpretación. Y lo que sabemos es que si hay más lluvias, los vientos son más intensos. No estoy hablando de rachas si son de 90 o 140, no es eso. Es que en general, en promedio, los vientos estaban más intensos y que había más precipitación en ciertos lugares y no en otros. O las interpretaciones que hacemos nosotros. ¿Ya? Las percepciones ahí es distinto. Flavia, Sí, em, y mi pregunta tiene un poco que ver con lo que plantea Silvana, porque efectivamente hay que entender que esto no es que haya más viento más intenso, sino que estamos hablando que una aproximación logran sacar un dato indirecto a través de la vegetación que probablemente en este periodo como más o menos 500 hubo más intenso, pero no te va a decir si fue más intenso en una década, 10 años y todo lo demás fue normal o puede, puede ser cualquier cosa, digamos. Pero es interesante porque muestra oscilaciones en, eh, como rangos temporales bastante amplios. Es decir, lo que como arqueólogas siempre nos enfrentamos con este tema, ¿no? Los indicadores o los proxies que se construyen para datos de cambio climático tienen distintas maneras de poder interactuar con las ocupaciones humanas. Por ejemplo, en este caso, los cambios que está mencionando Rodrigo, es imposible eh, hacer algún tipo de relación con la escala humana porque son 10 veces más que una generación. sí, Entonces, claro, sí, otra cosa. Y yo sí. a propósito de eso, quería consultarle a Rodrigo
sobre, que siempre me ha llamado mucho la atención, estas fluctuaciones como de mil y tantos años hacia frío o más seco que hay en los últimos 5000 años, llegando hasta el presente, que también tenemos como harto caos, ¿no es cierto?, que climático. Y sí, a través del estudio de las reconstrucciones vegetacionales y el traspaso a cambios climáticos, es factible llegar a algún tipo de evidencia en el fondo en los datos que pudieran permitirnos hablar de efectos ENSO, ¿no? El niño, que Ah, son, podrían llegar a ser, no sé, cuánto puede durar, medio siglo de repente, o más el ciclo entre ir y volver, podría, entonces la pregunta es, primero, ¿podría quedar con un análisis súper fino, podría lograr de repente argumentarse a partir de las muestras que hay? Y segundo, tomando datos del resto de América o de otras latitudes más al norte, donde sí hay claramente otras evidencias que hablan de la actuación del fenómeno ENSO a partir de los 5000 más o menos. ujú. Eh, ¿Cómo cree que puede estar como generando ruido en tus muestras y en entender en estos cambios climáticos eh, de los últimos 5000 años, pensando principalmente? Eso, gracias. Ya, Rodrigo. pero la media pregunta, por Pero Flavia, una hemos estado. reflexión, no te estoy pidiendo la solución, solo una reflexión. Eso es. Mira, hay dos cosas, porque lo que hemos hecho en el pasado con mis colegas de la Chile, que es Patricio Moreno, bueno, Patricio Moreno principalmente, y ahora está Paola Jara, que todavía no la menciono, eh, es tratar de ver cómo esta variación climática puede afectar nuestro registro. Eh, cuando hice mi tesis doctoral tenía un sitio que estaba cerca de Santiago, y ahí es muy fuerte la señal de ENSO durante el invierno y durante el periodo estival. Entonces puede ser una relación más o menos directa con esos cambios. En esta región en particular, la señal de ENSO está muy debilitada, y también está conectada con variabilidad tipo SAM, que es el modo anular del sur. Entonces, es ese juego en el que tenemos que movernos, y desde la parte de la perspectiva climática no es muy claro, porque fenomenológicamente hay cosas que no podemos capturar con nuestro registro, por lo que tú mencionaste, porque nuestra escala, aunque estamos tratando de llegar a escalas de, ojalá, bajo décadas, o sea, eh, décadas, o sea, es la sumatoria de años. Nuestras interpretaciones llegan hasta cierto nivel. Hemos tratado de ver otras cosas, pero no nos ha resultado. En el pasado he tratado de hacer relaciones con ENSO, con las curvas que se conocen de Paleo-ENSO, qué sé yo, y no nos da, no nos ha dado todavía. Y eso es algo que, o sea, a lo mejor yo no, ¿ah? A lo mejor Juan Carlos con dendrocronología podría llegar a elaborar ese tipo de relaciones. Ya, yo era 10 para las 5, chanfle. Pensé que iba a ser más corto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Está reflejado en este cartoon, digamos, en esta figura. Nos gusta estudiar más bien lagos, también estudiamos turberas, porque son fuentes de acumulación de información del ambiente que rodea estos cuerpos de agua. Desde la atmósfera, con la precipitación, todo lo que trae la atmósfera, desde iones, cationes, qué sé yo, que están en la atmósfera, caen con la precipitación, se acumulan en los lagos. También toda la información, plantas, polen, eh, qué sé yo, restos de animales, de humanos, qué sé yo, se acumulan y se preservan al interior de los lagos, y también de aguas, el groundwater. Estas son las napas de agua, digamos, de bajo tierra, van trayendo información y uno las puede estudiar. Entonces, una fuente de información que nos permite interpretar cómo cambia el paisaje en el pasado,
y evitamos lagos que tengan entradas de río, porque la señal puede ir desde muy lejos. ¿Ya? Eh, y lo interesante es que nos permiten conectar entonces algo que es súper interesante, que es lo paleo, lo más antiguo, con los registros históricos instrumentales, que son de 150 años. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Usualmente estamos trabajando en terreno, tenemos que estar con un barreno, que es básicamente una jeringa que colocamos en estas plataformas y que después de mucho esfuerzo ahí estamos saltando con Patricio Moreno, entonces yo. Estos son estudiantes de posgrado en aquellos años, esta foto es antigua, para tratar de sacar los sedimentos. Ocupamos mucha agua y después del barreno sacamos los sedimentos y ahí muestra cómo va saliendo los sedimentos. En este caso hay una capa negra, hay unas capas un poquito más, en este caso más claras, y acá cómo se ve una zona con más madera, o sea, con material detrítico más grueso, probablemente una turbera o cercano a una turbera, y material más fino que indica cambios en el nivel lacustre, que está acá. Ya, y después con eso vamos, procesamos muestras y tratamos de estudiar todo lo que se puede. Me dedico fundamentalmente a estudiar granos de polen. Esto está acá, aquí hay representación en una microscopía, una imagen de microscopía electrónico de un canelo, el grano de polen de un canelo. Acá están los Denotofagus. Aquí se ven lindos, pero lo que uno ve es lo que está puesto acá, o sea, apenas distingue alguna forma. Pero los botánicos en general somos muy creativos e imaginativos, ¿ya? Pero podemos reconocer ciertas cosas que son constantes. Otra cosa que hacemos es contar partículas de carbón de material vegetal porque derivan de incendios. Y los incendios se producen bajo ciertas condiciones. Eh, con variabilidad climática tienen que haber periodos, o sea, periodos secos cálidos con periodos fríos más húmedos que generen material vegetal que se pueda secar y después quemar. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo ahora es juntarnos con gente que trabaja con otros organismos que son diatomeas, como esta imagen de acá, que nos hablan de cómo funciona el sistema léntico, en este caso el lago, eh, y para ver si los cambios que observamos en estos sistemas, en el cuerpo de agua, están relacionados a los que vemos con la vegetación. Además, estamos incorporando junto a Paola Jara en este Fondesit, ya tenemos otro Fondesit que ya estamos haciendo esto también, es incorporar metodologías con DNA que estén acumulados en los lagos, se llama eh, DNA o ADN sedimentario antiguo, SEDA-DNA por su sigla en inglés, y que permite eh, monitorear todas las secuencias posibles que tengamos almacenadas en los lagos. Entonces dan información sobre todo lo que está llegando al lago. ¿Por qué? Porque los métodos que usamos, la palinología en particular, no resuelve todos los problemas en cuanto a la determinación de todas las especies que están viviendo. Les voy a contar por qué. Entonces, lo que queremos hacer ahora es incorporar esta herramienta molecular para ver los cambios en la biodiversidad global en los sedimentos desde el término de la última edad glacial. Y aquí está Navarino, en la isla estamos trabajando en este lago que se llama Lago Quimúa, y este lago que está donde está la estación meteorológica y la tirolesa, que está aquí, que todo el mundo lo debe conocer, este lago, que el dueño dijo que no tenía nombre, y como somos creativos, le pusimos Lago Mita. Entonces, si uno lo dice muy rápido, suena muy divertido, ¿ya? Y está cerca de un sitio clásico de Calvin Hoyes, que es un palinólogo norteamericano muy respetado, que está por acá, que es Caleta Róbalo, ¿ya? Es por acá. Eh, Nunca me ha quedado claro si este pantano o este pantano, pero hemos llegado a la conclusión que parece que él estudió este pantano de acá. Ya, esto es Lago Quimúa, que está en el margen oeste de la isla.
Esto lo presenté tiempo atrás en una de las reuniones CHIC, que muestra eh, variación durante, esto de longitud, no teníamos edades en ese momento, ahora sabemos que estos son 1200 años, aquí donde dice 140 son 1200 años, y que muestra algo que es súper particular que hemos visto en otros registros ya, que el mayor cambio en en la abundancia del principal indicador de bosque, que es Nothofagus, que está acá en esta parte de arriba, está asociado con un incremento sostenido del principal indicador de intervención humana, que es rumen, que es el vinagrillo, que es el pasto rojito que uno ve a lo largo de todos los caminos, ¿ya? Y esto además estuvo asociado con cambios en la frecuencia, ca- lo quiero decir mejor, cambios en las partículas de carbón que nos indican variación de los incendios. Entonces, esto que dice char es la tasa de acumulación de carbón y entonces estos cambios estuvieron asociados en la vegetación, asociados a cambios también en la incidencia de fuego. Estos que van aquí son los resultados que estaban en el trabajo que ustedes leyeron, me refiero a los estudiantes, que publicamos recién, y están todas las plantas que podemos distinguir a través de granos de polen. Entonces, nótese que aquí está Nothofagus tipo Dombelli, porque dentro del género Nothofagus hay dos tipos morfológicos de polen y podemos distinguirlos los dos, por lo tanto, Nothofagus tipo Dombelli representa al ñirre, a la lenga, al coigüe de Magallanes, al coigüe de Chiloé, a todos. Y está el otro, el Nothofagus obliqua, que son los más del norte del país, que es el roble de Santiago, etc. También está este otro grupo, Poaceae, que son todos los pastos, porque tienen un tipo polínico que es imposible de distinguir de distintas especies. Por lo tanto, si uno quiere saber si qué tipos de Nothofagus dominan un paisaje en algún momento de la historia, o qué pastos habían, por palinología no podemos. Entonces, esperamos, y la idea es que el DNA nos ayude a discriminar especies dentro de estos grupos palinológicos, que sí hemos llegado a determinar. ¿Ya? Tenemos resultados preliminares que nos muestran que podemos hacer esa discriminación. Pero no voy a mostrar nada de eso. Quiero mostrarle, nomás quería destacar que usualmente nuestros registros indican que durante el último 2,5 mil años, 2.500 años, tenemos altas abundancias de elementos arbóreos de Nothofagus. Y nuestra interpretación es que sobre 80% de abundancia tenemos bosques, ¿ya? Entonces tenemos un bosque que ha tenido variación, probablemente el dosel está un poco más abierto, apertura de dosel, o bosque más cerrado, eso ha ido cambiando durante el tiempo. Eh, ya, la gomita, ya no hay ninguna pregunta. Eh, y con lo que muestra el último 2500, que hay variaciones de otros elementos herbáceos o arbustivos que están acá en rojo, con algunos elementos propios del lago, que en este caso una microalga. Acá está el registro de diatomeas. En rojo se representan aquellas diatomeas que les gusta el fondo del lago, y en azul las que les gusta estar flotando, las planctónicas. Entonces, aquí hay, si uno junta todas las bentónicas y todas las planctónicas, puede construir esto que está aquí, que es el PBI, que es Planktonic Bentic Index, que es un índice que permite ver cómo cambia esta relación en comparación con el promedio, ¿ya? Entonces tenemos desviaciones respecto a cero, y si es hacia negativo, indica que hay más bentónicas, y si
va hacia positivo, quiere decir que hay más planctónicas, o sea, hay más agua versus menos agua. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de la relación? Y entonces muestra que durante los últimos 2500 años han habido ciertos cambios en la profundidad del agua, siguiendo este mismo ejercicio analítico. Y lo que tienen acá es una relación, es un índice también que tiene que ver en las diatomeas con la estratificación. Entonces, dependiendo del tipo de lago, uno puede encontrar una estructura sí, estratigráfica en los perfiles de agua de composición de diatomea. Y lo que toma entonces este índice es Discostela y las Aulacoseiras, que son los extremos, ¿ya? Entonces muestra efectivamente que es negativo, o sea, está poco estratificado y que hacia más reciente muestra un incremento de la estratificación que se vincula con un incremento de las profundidades del lago. No es un lago muy profundo, este lago tiene máximo 5 metros de profundidad, ¿ya? Incluyendo el estrés de agua, igual presenta estratificación, ¿ya? En la actualidad. Entonces, para ir terminando y cerrando con esto, me quedan como 2 diapositivas más nomás. Aquí esta es una comparación de varios parámetros palinológicos. Aquí están las plantas no arbóreas, este exclusivamente Nothofagus, Rumex en negro y Pediastrum, la microalga, en azul. Acá está la densidad de material inorgánico del sedimento. Y esto no lo mencioné, pero es la tasa a la cual se producen los cambios palinológicos. Es decir, cuán rápidos e intensos son esos cambios, ¿ya? Eh, de todas las especies que forman parte de la palinología. Y acá está la tasa de carbón, o sea, la cantidad de carbón, la tasa de acumulación de carbón macroscópico. Si ustedes se fijan en este gráfico de acá, perdón, las barras café son cambios que se pueden ver acá en la abundancia de Nothofagus, algunos cambios de 10% y hay otros cambios que son mucho más importantes, ¿ya? Esto es, eh, no decimos que se abrió, claro, son eh, parches o aperturas del dosel arbóreo, más que haya pasado de un bosque cerrado a un matorral, por ejemplo, abierto, ¿ya? Entonces, hay mayores aperturas del dosel. Y cada vez, como se ve acá, que hay un cambio importante, o sea, de la abundancia de Nothofagus, toda la paleontología muestra que las tasas ocurrieron rápidamente y son cambios súper importantes. Además, estos son los últimos 100 años. Dice que el último cambio durante los últimos 100 años ha sido el cambio más rápido y más intenso de los últimos 2500 años en la estructura de la vegetación. Tenemos otro registro cerca de Coyhaique que sugieren que el cambio reciente, que es antropogénico, que los colonos tenían que llegar a talar y quemar los paisajes para generar praderas para el ganado. Ese cambio ha sido el más abrupto de los últimos 17.000 años, ¿ya? Y aquí está representando algo similar. Hay que ver qué nos va a mostrar más atrás la historia, pero hasta el momento, los últimos 2500 años, ese cambio ha sido Dime, el más importante. No va a pillar ahora, ¿por qué? porque tenemos Rodrigo Galetovich, eso, gracias. Ya, en las diatomeas, el mismo análisis, pero de las tasas de cambio de las diatomeas, muestra que hay incremento, pero en los últimos 1500 años es donde se produce la mayor velocidad de estos cambios, ¿ya? Esto a nivel lacustre. Si ustedes miran esto, la curva es totalmente distinta, ¿ya? Y eso sugiere que
cambios que ocurren en el sistema léntico no necesariamente son reflejados en los ambientes terrestres. Y no son reflejados porque a lo mejor el impacto, la intensidad del cambio no es suficientemente alto, no tiene el umbral necesario para generar una respuesta eh, en una escala más grande. Pero sí en este pequeño lago que es Lago Mita. Y acá este es el índice de estratificación. Pasa de un lago que está poco estratificado, es decir, que probablemente era menos profundo, a un lago que está mucho más estratificado, con variaciones por supuesto, pero más estratificado, que indica lagos más profundos. Y para que existan lagos más profundos, tiene que haber más precipitación. ¿Ya? Esa es la lógica. Ok. Entonces, las conclusiones del trabajo tienen que ver con las preguntas que nos hicimos para ese trabajo inicial. Esta es parte de la tesis de doctorado de un estudiante que está en la Universidad de Maine, que dice, eh, perdón, respondieron los ecosistemas terrestres y acuáticos de una manera sincronizada y coherente durante los últimos milenios. En términos generales, sí, pero las tasas de cambio muestran que hay ciertos cambios que ocurrieron solo en el sistema acuático y que no se reflejaron eh, en los ecosistemas terrestres. ¿Cómo respondieron estos sistemas a la llegada de los colonos chilenos, o sea, chilenos europeos? La respuesta obvia ya se la había mencionado. Hubo un impacto profundo en los ecosistemas, lo hemos visto a lo largo de todo el sur de Chile, desde la región de los ríos hasta acá. Eh, una influencia terrible en el paisaje, porque fue a nivel de paisaje severo el impacto, que causó también la propagación de especies exóticas como rumex, la vegetación de bosque que había en todo la región subantártica fue severamente diezmada porque tenían que quemar y talar. Eh, y también, por supuesto, esto, como tenían que quemar, hay un incremento en las tasas de incendio o en las tasas de fuego y en la magnitud de los incendios. Chuta. Existen pruebas de cambio en la influencia de los vientos del oeste a escalas temporales centenarias. O sea, bueno, son 2000 años y había muchos cambios. Entonces, la mayoría de los cambios son a escalas de siglos, los que hemos visto. Entonces, una conclusión del trabajo es que detectamos precisamente cambios en la estructura del dosel arbóreo y en las condiciones del agua atribuibles al impacto de las variaciones de precipitaciones, en este caso particular, porque lo desglosamos en el trabajo, de verano probablemente, eh, durante los últimos 2800 años e interpretamos básicamente que era más seco o con menor precipitaciones de verano entre 2800 y 1600 años y que ahí cambió hacia una mayor influencia de las precipitaciones durante estos momentos que están señalados acá y que además hay otros cambios y sobre todo en la parte acuática hay otros cambios a escalas de siglos que están superpuestas con esta otra escala que son multicentenniales. Ya, eso nomás, 520. Ujú. 5-10. 5 días. 5 días, sí, 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 5 días. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Ah, Flavia tiene un comentario, una pregunta. Son dos preguntas bien cortitas. Dale, Rodrigo, de estas muestras que son de los últimos 1000 años, yo me imagino que igual ustedes tienen los cálculos de sedimentación. sí. O sea, producto de la erosión especialmente histórica, obviamente uno nota incluso a simple vista en décadas, digamos, de vida, que hay más sedimentación. Eso también, no sé cuánto, como cuánto más en metros es los últimos 1000 años, o en centímetros, porcentaje más o menos. ¿Y Chuta, es no me lo. constante desde el sur hasta el extremo de Navarino o se da distinto? Hay variaciones, por supuesto, pero en general, durante los últimos 1000 años hay un cambio a nivel como global, ¿ah?
Hay como un cambio en las tasas de cementación, en la experiencia que tengo arrenando lagos en particular. Y lo he observado desde la Laguna Culeo hasta Navarino. O sea, todos los sitios en que he estado participando vemos eso y obviamente lo que tú dices tiene mucho significado en el contexto del impacto que tuvo la llegada de los colonos, o sea, nosotros mismos, a Sí, intervenir a nivel de escala de paisaje estos sectores, sí, porque todo se generó, cayó al lago, a estos cuerpos de agua. Entonces aumentó la tasa de denudación porque las laderas y mm, el paisaje que rodea todo a los lagos quedó descubierto. Y eso todo se acumuló, entonces aumentó. Ahora, sí. ¿cuánto eso? Mira, me acuerdo que en Laguna Culeo se depositaba 1 centímetro por año de sedimento Mm, durante los últimos 50 años. ¿no? Mm, En otros tenemos, estamos escribiendo un paper de Kimua, entonces me parece que los últimos 20 años son 100, los últimos 20 centímetros corresponden a 100 años o mm, algo así. Entonces está como 0,5 centímetros de sedimento por cada año. Más o menos por ahí. sí, porque es interesante solo porque, aunque es contraintuitivo, el Ujú. aumento de sedimentación va en directa relación con mayor erosión, que Sí, se está claro. Sí, sí, acumulando sí. ahí en el fondo de los lagos. Eso por un lado. Y también me ha pasado que converso con personas y es contraintuitivo porque a nivel global siempre se habla de que el cambio climático está generando un ascenso al nivel del mar. Y lo que uno ve a nivel de experiencia, digamos, dentro de, no sé, 20 años, 30 años, es que en general en Magallanes o en la región de Patagonia, Tierra del Fuego, se mantiene el mismo nivel o incluso a veces estamos viendo que, entre comillas, se sedimenta más y por lo tanto como que la costa avanzar, ¿ya? Ya, pero, Eso pero no lo ahí hay ve varios. porque hay más Dale. sedimentación, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, no, es que estaba Eso, pensando en. Perdón. Dale, dale. Termina la pregunta. Ah, Eso ya. quería hacer una reflexión que es interesante porque se puede utilizar para discutir especialmente un análisis como en Zoom de los últimos mil años, una cosa así, te Sí. genera interesantes aproximaciones a procesos erosivos globales. Sí, estaba pensando en un montón de procesos y estaba pensando también en los procesos costeros de Chile Central, que la gente se asusta que desaparece la playa o la playa creció, qué sé yo. Ah, Pero tienes razón ahí, hay sí. que considerar que, bueno, los procesos costeros son distintos, depende del sistema de corriente, de los ríos y cuánta producción de sedimento tiene el río, en qué año, etcétera. Varios factores están ahí en la deriva de la corriente, varios factores. Lo otro que hay que considerar también, que el cambio a nivel global del mar no va a ser instantáneo. Claro. Va a tomar varios siglos. O sea, sabemos que, por ejemplo, en el pulso de agua de derretimiento antártico llamado MP1A, el nivel del mar eh, subió 20 metros. De, geológicamente eso es instantáneo, pero eso tomó alrededor de 1000 años, Sí, poquito claro. menos. Sí, Entonces, que las percepciones era que no cambian, eh, es por eso, porque son cambios lentos. Un profesor me decía, para que una partícula dé la vuelta al mundo en el océano y llegue al mismo lugar, toma 2000 años. Por lo claro. tanto, haciendo cálculos así como rápido, va a tomar varios siglos en que veamos estos cambios a nivel del mar. Sí, lo que pasa es que probablemente ahí hay una perspectiva distinta porque nosotros vemos las ocupaciones humanas en estas Sí, paleocostas. Entonces, como que tenemos el ojo afinado para verlo. sí, Pero si tú estás en la actual, 20 años atrás, ves que hay cosas que estaban en el intermarial y que actualmente están sepultadas, por ejemplo. sí. Ahora, Eh, una cosa interesante, Flavia, como ahora está cayendo menos nieve y hay más lluvia,
Probablemente los ríos están trayendo más sedimentación y por lo tanto Sí, se está acumulando más a lo largo de la costa dependiendo del sistema de corriente. sí. O sea, la reflexión es que es interesante ver esto en los ambientes que son de contacto mar-tierra Sí, y en humedales. Que, ujú, bueno, yo sí, veo sí, más los humedales costeros, pero sí, está también bien. es válido para las otras. Tenía una segunda pregunta que esa sí que Ya. es súper cortita, es que ¿dónde están ensayando con los estudios genéticos de sedimento? Y porque de lo que yo sé, que nosotros igual hemos trabajado colaborado con gente que ha hecho de sedimentos de sitio arqueológico, es que siempre uno encuentra, hay muy buena preservación en general en la zona de Patagonia y Tierra del Fuego, Ujú. pero aquí el problema es cómo logras cómo hacer el match entre esta cantidad de pedacitos de ADN que vas a encontrar, miles y miles de pedacitos de ADN que vas a encontrar en el suelo, con la especie específica, como para saber que tenéis esto o lo otro. Sí, mira, ahí, Entonces, ¿dónde lo están haciendo? Como ya. esa parte que es súper Sí, sofisticada. sí. Mira, lo estamos haciendo una colega alemana, Epp, que es una de las líderes de esta línea y que dio las charlas en Japón, creo, sobre DNA, cDNA Fly. Ya, con ella. O sea, es la líder actual en esto. Y lo que estamos haciendo, que he ido aprendiendo con la práctica, porque por supuesto yo no sabía, es que tenemos que tomar muestras, porque uno podría decir, ¿por qué no van al Gene Bank, al banco de genes que están todas las plantas, qué sé yo? Pero no son los mismos trozos de secuencia de ADN que están en el Gene Bank respecto a lo que nosotros encontramos. Entonces tenemos que secuenciar. Paola Jara ha estado encargada de secuenciar todo lo que estamos encontrando en la actualidad, o sea, todas las plantas, diatomeas también, qué sé yo, para comparar con las reconstrucciones de ADN que se sacan de los sedimentos. Sí, Ujú. gracias Ya, Rodrigo. ya, Perdona Diego, pero es que esto es súper interesante porque resulta que no es tan sencillo como encontrar pedacitos de ADN, ¿no es cierto? De los estudios no, que nosotros hemos revisado, lo que se detecta, por ejemplo, con mucha seguridad como para detectar ADN humano, es el bioma que se preserva en el sarro de los dientes, que sí, incluye una bacteria específica que es humana y que tú detectas el ADN de esa bacteria, no de seres sí, sí. humanos. Claro, Entonces, es yo me indirecto, sí, 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 cuestionaba también si de sí, repente para plantas y animales también funciona algún tipo sí. que es como indirecto, no es eso. Sí, Gracias. bueno, estamos Y que haciendo eso. tenga algunas cosas, algunas plantas tengan mejor posibilidades de preservarse, ese tipo de... Por Sí, ahí vamos con en eso mi idea. estamos trabajando, Flavia. Estaba, me parece que Diego, Moira y Ricardo. No sé si en ese Un orden. segundo, Dale, Diego, Buenas, Ricardo, y sí, un segundito, ya. Diego, porfa. Antes de darte la palabra, no, no, está bien, Diego. Sí, lo que quiero pedir es que por favor enciendan sus camaritas para tomar la foto de rigor de todas las sesiones. Y ahora sí, Diego, porfa, mientras yo voy tomando la foto. vale, perfecto. Buenas tardes, Rodrigo, y gracias por la presentación. Y yo más que una pregunta tenía una curiosidad, porque sí que los Ajá, vientos del oeste deben de ser un factor muy importante a la hora de la circulación superficial, ¿no? Y por tanto sí. del afloramiento de clorofila, de la bomba biológica y por ende de la sedimentación. Entonces, yo no sé si en este tipo de estudios se ha planteado o se ha hecho un análisis edafológico o bueno, más, un análisis sedimentario del fondo de los océanos, porque, bueno, sería muy interesante y también sería interesante ver la metodología, que tiene que ser bastante complejo, ¿no? Sí, mira, interactuamos con colegas sedimentólogos eh, jóvenes, digamos, de la Universidad de Chile. Vamos a terreno y están analizando los testigos sedimentos, hacen tomografía. Hay un montón de, ¿cómo se llama?, de análisis que tú puedes hacer para lograr entender todos los procesos sedimentológicos que están ocurriendo. Estamos publicando, va a salir, o ya salió uno en Torres del Paine, que teníamos una secuencia de paleodunas y suelos, qué sé yo, y de registros del lago, de otro lago que le pusimos Sindorito, eh, porque mi amigo Pato tenía
otro lago que se llamaba Condorito por un error que había cometido, entonces bautizamos de esa manera algunos lagos y, eh, y está. Entonces estamos colaborando con gente de diversas disciplinas para poder entender mejor todos los ambientes. Así que sociedad es complejo, tendrías que estudiar geología, sedimentología, porque son muchas estructuras y a veces muy finas, incluso con cortes, digamos, vista al microscopio para entender los procesos que están ocurriendo en superficie. ¿Ya? Eso. Ricardo. Hola Rodrigo, muchas gracias por este seminario que le da una dimensión temporal que complementa lo que presentó Carola Cañón la semana pasada. Sí, claro. Y, eh, tengo una pregunta con respecto a la comparación con el trabajo de Heuser, Ya. eh, que es un trabajo que Francisca y yo revisamos harto. Entonces Sí, son dos. Uno, un comentario. Yo creo que Heuser tiene por ahí un nombre, él lo llama Caleta Róbalo. Después sí. Fred Talazo le dio un nombre a la laguna, veámoslo, porque en una de las publicaciones, en todo caso, la gomita no está malo. Eh, y la pregunta es, ¿qué cosas, qué aspectos coinciden en el estudio palignológico que vieron ustedes y qué cosas difieren marcadamente con lo que encontró Heuser en su propio estudio hace unos años? Ok. Hay, hay aspectos metodológicos que tenemos diferencias con Calvin. ¿Ya? Eh, Calvin, hasta donde sé, llegaba con un instrumento, un barreno distinto al que usamos nosotros, llegaba una turbera y con su cuchara de plata, porque no ocupaba otra cuchara, tomaba muestras cada 10 centímetros. Entonces hay un aspecto ahí estructural de la metodología que es distinta a la de nosotros. Nosotros ocupamos, ¿cómo se llama? Lagos que suponemos por las profundidades que tienen que no se secaron durante el, el periodo más cálido del Holoceno, del actual interglacial, que ocurrió entre 11.700 y 7.500 años, que a lo largo, desde de 10 grados, 15 grados de latitud, claro, secó muchos lagos, ¿ya? Y ahí tenemos mucha evidencia acumulada de pérdida de material durante este periodo que fue muy cálido seco a nivel hemisférico. Por otro lado, por lo tanto, hay una cuestión ahí que tiene que ver con cuánto material podemos estudiar que efectivamente Ujú. muestre eso. Entonces, Calvin tiene Ya. analizaba cada 10 centímetros, nosotros cada 1 centímetro. Es una cuestión, muchos lo dicen de esta manera, solo han mejorado la calidad temporal de los registros. Pero en mi experiencia, no hemos hecho nada que Calvin no haya dicho. Por supuesto, Calvin Joyce, perdón, no estaba preocupado de si era el modo anular del sur o ENSO el que estaba involucrado en las variaciones. Tampoco hizo mucho respecto al fuego y a entender la dinámica del fuego en los ecosistemas. Claro. Eh, por lo tanto, ahí hay como enfoques un poco distintos, pero en general. Ah, y lo otro es que a Calvin le interesaba una pura cosa nomás, eh, el mundo glacial. Y, Claro. y, y si tú lees todos los registros de Calvin, hay algunos que hace excepciones, pero en general, los últimos 3.000 años, él decía, es como el actual, y no le importaba. Entonces, los últimos 3.000 años para él era lo mismo que el ahora y siempre lo ponía así, los últimos 3.000 años reflejan la condición actual y nunca trató de entender mucho la evolución de los sistemas durante los últimos 10.000 años en particular. Algo que conversamos con Calvin Hoyce no le interesaba porque su visión era el mundo glacial y cómo el hemisferio norte eh, llevaba el pandero de los cambios globales, ya que es una concepción distinta. O sea, nosotros, como tú muestras en el que recuperaste ese mapa invertido, digamos, del sur mirando hacia el norte, cómo ha cambiado un poco y es la visión de cómo los vientos del oeste están cambiando la historia de cómo se producen los cambios climáticos globales. O sea, un cambio de foco también ahí importante. Pero en cuanto a vegetación, a la historia, no ha cambiado tanto. Gracias.
Para otro seminario, el que nos expliquen cómo llegaron tan rápido los notofagus después de que se fue el hielo, pero para otro seminario. Me Oye, preguntan lo mismo siempre. Siempre. oye, tenemos, la respuesta es, dependiendo de dónde estés geográficamente, es la velocidad con que llegó Notofagus. Lo que tenemos en varios registros es que probablemente el bosque y los elementos arbóreos se refugiaron, por así decirlo, en la periferia oriental del hielo y de ahí colonizaron rápidamente. Y esa es una de las hipótesis que queremos probar en este nuevo Fondesit, que estamos con Patricio Moreno, ahora que a propósito que veo a Rodrigo Vázquez ahí, y Paola Jara, de, que es de Chic Paola Jara, y que estamos interactuando y ya tenemos un par de Fondesit conjuntos. Eso. Moira. Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la presentación. Mi consulta es un poco más sencilla y tiene que ver con esta investigación que nombraste al final de la presentación, la que tuvimos que leer, ¿Ya? respecto a la elección del sitio donde se realizó el estudio, porque tú señalas que es un lago pequeño de dimensiones, de bajas dimensiones y de baja profundidad. Y quería saber cómo realizan la selección del sitio, porque yo, desde mi perspectiva y desde mi conocimiento, podría pensar que quizás ese lago, como también señalabas, quizás en algún momento se secó y quizás eso igual pudo haber generado una variación. En este caso no es así, pero ¿cómo realizan la selección de sitios para realizar este tipo de investigaciones? Ok. Tiene que ver con una cuestión de esfuerzo humano. Eh, y nuestro instrumental con que trabajamos, tenemos capacidad para trabajar en lagos que no sean más profundos que 20 o 30 metros, manualmente. Tenemos otro que puede ser más profundo, que puede llegar hasta 200 metros, pero eh, en general tiene que ver con el esfuerzo humano, que significa estar parado en una plataforma barrenando, sacando material del fondo. He participado en otros barrenajes con barco y ahí llegamos a 3.500 metros, 4.000 metros. Pero acá, y no es trivial, la fuerza del viento te puede tirar de la plataforma. Entonces tenemos ciertos resguardos eh, para seleccionar los sitios. Y lo otro es una cuestión más bien, buscamos sitios que nos indiquen alguna otro elemento más de la historia ambiental. En este caso vamos siguiendo los bordes del hielo, porque podemos trazar entonces, decir, mira, el hielo llegó hasta acá y, por ejemplo, en Navarino hay una gran morrena que indica la fase final de la última glaciación y vamos a ir a trabajar ahora, perdón, en isla, ¿cómo se llama la isla que está al lado? Está Gable, está Picton, en Isla Picton, perdón, en Isla Picton, ahí vamos a trabajar en un borde de esa gran morrena y nos va a dar una edad máxima para el retiro de los hielos. ¿Ya? Ya. Entonces hay dos factores de por medio que están jugando. Ya, Jaime, y con esa terminamos, voy a ser las 5:30. Gracias, Rodrigo. Yo tenía dos preguntas cortas, pero la primera es sobre eh, dentro de estos 2500 años, ¿tú has observado algún evento global que esté marcado ahí? Porque típico que ese lago pequeño de Canadá que se hizo este que se le llaman el Golden Peak, algo así que Sí, era sí, como el evento marcado del antropoceno. Esa es una pregunta. ya. Y la otra era volver un poquito a lo que preguntó la Silvana. Porque yo recuerdo cuando, de hecho, Ricardo estuvo en esa organización con la Mary Kelly para este evento de cambio climático que fue como alrededor del 2012, El que 2000. salió la declaración de Magallanes, Sí, ¿de sí, ese? Ya, ok. hubieron varias presentaciones, varias, no una, Sí, sí, donde se dijo que los modelos de cambio climático global a nivel de Magallanes era aumento del viento eh, y, y el aumento del viento, pero no es como lo conocemos, digamos, uno que es de aquí, es siempre estacional, ¿cierto? Entre octubre, noviembre y diciembre, pero lo que se veía era de que el viento
iba a ser intenso y iba a ser a lo largo de todo el año. Entonces, yo creo que eso ya se está viendo hace rato, y es un poco Sí. lo que Silvana mencionaba. Entonces, volviendo a esa pregunta, esas dos, disculpe. Ya, gracias. Voy a empezar por la última, porque es lo típico. Sí, eso es cierto. Cuando yo llegué a trabajar acá, me dijeron, mira, el viento periodo estival, en invierno nieve. Nada, no he percibido nada o muy poco de esa advertencia que me hicieron. Y me han tocado temporales de viento en enero, febrero, marzo, abril, mayo, durante el año acá, que de repente tenemos eventos. Pero ojo, una cosa es la frecuencia de los eventos y cuánto es el promedio anual, ¿ya? Porque lo que está ocurriendo en el planeta es una mayor frecuencia de eventos extremos. Eh, entonces, eso, pero en el promedio global no se nota tanto. Y acá también. O sea, tuvimos 2012, por ahí, el evento de precipitación que en un día cayeron más de 80 milímetros y se inundó Punta Arenas. Y si tú empiezas a recordar eventos de precipitación, cada vez son más frecuentes en Punta Arenas, pues si no es la lluvia fina de hace días atrás para los que están en Punta Arenas. Son eventos de precipitación muy fuertes y se anegan todas las calles. Y eso también es importante, porque hay mayor tasa de sedimentación costera, lo que estaba hablando Flavia recién, hay mayor impacto también en ecosistemas lacustres, hay una serie de impactos que no lo hemos evaluado y no hemos evaluado, es decir, no lo hemos estado midiendo, porque hacemos otra cosa, digamos. Ya, y la pregunta era, la otra, ya se me olvidó, po, y tengo retención corta de las Evento preguntas. global como la Ah, del... del Sí. 2K. Por supuesto, hay dos momentos que están como fijados a nivel global, que es muy importante dilucidar si son eventos globales o no, porque están muy marcadas en el hemisferio norte. Uno es la anomalía medieval cálida, que ocurre entre los 1200 a 800 años y que en parte permitió la expansión de los vikingos hacia el oeste, ¿ya? Y lo otro es la pequeña edad del hielo, que en este paper no tocamos ni una cuestión de eso, por supuesto, porque hay otros papers en que hemos hablado, porque, o sea, tampoco nos metemos en zapatos chinos. Eh, pero tenemos algunos registros que efectivamente muestran esa relación, que durante la pequeña edad del hielo, va entre unos 700 años atrás, en el siglo XIII hasta 1850, Juan Carlos sabe más de esos temas que yo. eh, acá a lo largo de la región austral del país, las condiciones climáticas fueron más frías y más húmedas. Y eso se nota porque hay expansión de glaciares, hay mayor desarrollo de bosque en la mayoría de las partes, o hay incrementos de especies que te indican condiciones más frías y húmedas. A diferencia de la anterior, la anomalía climática medieval, en que en general a nivel global fue un poco más seca y más cálido seca. Y acá, a nivel del cono sur de Sudamérica, Lago Cardiel ha sido uno de los que ha monitoreado eso y que ha mostrado descensos importantes del nivel del lacustre durante esta época. Hay otro ejemplo, tenemos otros sitios que han monitoreado eso y eso visto, eh, hay una serie de trabajos, Juan Carlos participó en uno de ellos, o los dos me parece, que tiene que ver con los últimos 2000 años, que son simulaciones con todos los datos que se tienen a nivel global para ver cómo era el mundo los últimos 2000 años, para poder entender esta fenomenología del cambio actual, porque si no, no tiene mucho sentido, para ponerla en un contexto adecuado. Ya, pero Juan Carlos participó en esos papers. A Juan Carlos lo escucharemos pronto. Ajá. No este año, pero no este semestre, pero probablemente el segundo. Ah, no, pero el próximo semestre. El próximo semestre. Aprovecho entonces
lamentablemente está súper interesante y toda la conversación y las preguntas, tenemos muchas preguntas, ¿eh? Todas nos produce mucha curiosidad de qué pasó en nuestro pasado. Em, como les decía, con Ricardo compartimos sin saberlo la misma duda. ¿Cómo llegaron los notofagus tan rápido? O- Y eso te quería preguntar, no quiero que me respondas ahora porque nos tenemos que ir, pero em, si se puede saber dónde quedaron esos relictos, o más o menos por dónde quedaron esos relictos. Una de las hipótesis que quería Paula es Tierra del Fuego, la zona emergida de Tierra del Fuego durante la última glaciación. Bueno, Ahí son varios colegas que han estado trabajando del CADIC en Ushuaia. buenísimo. Sí. Ya, Rodrigo, hay que recordar que son muchos kilómetros cuadrados hacia el este, que se extendía Sí. mucho más el continente, que Sí. si no, uno no lo entiende, Ah, porque se lo imagina debajo del Atlántico, pero en realidad hacia el Atlántico claro, había, Sí. claro, no claro que sé, sí. casi el doble o más de territorio De disponible. territorio, Para claro. que tengan una idea más interesante todavía, las Malvinas eran parte de lo que se conoce ahora como Patagonia Argentina. Claro. Y fue uno de los Ah, argumentos del gobierno argentino para declarar que las Malvinas fueran argentinas, a nivel en cortes internacionales. buenísimo. Ya, mis estimadas, Ya, mis estimados, muchas gracias por su presencia, muchas gracias, Rodrigo, por la charla, súper interesante. gracias por escucharme a todos. Nos vemos la próxima semana en el Muchas mismo gracias. canal y mismo horario.